Hola. Hoy nos metemos de lleno en unas ideas, la verdad, muy potentes sobre cómo darle una vuelta a nuestra perspectiva financiera. Vienen de, bueno, de las fuentes que analizan los conceptos de Robert Kiyosaki, ¿sabes? Su cuadrante del flujo del dinero. Eso es. Un tema fascinante, la verdad. La idea es explorar un poco cómo empezar ese camino, ¿no? Hacia los cuadrantes de dueño de negocio e inversionista. Y la clave que parece que resaltan estas fuentes es doble. Empezar poquito a poco y, sobre todo, ocuparse de construir nuestro propio negocio financiero. Vamos a ver qué significa esto exactamente. Exacto. Porque al final, el núcleo de todo esto es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Dejar de pensar solo en, bueno, trabajo, sueldo, facturas, Sí, y empezar a pensar en cómo generar activos. O sea, un cambio de chip total. totalmente. Y ahí entra el primer concepto fuerte, eso de ir pasito a pasito. Las fuentes critican mucho esos arranques de querer cambiarlo todo ya. El ejemplo típico. Me apunto al gimnasio 2 horas al día. Uf, sí. Y a la semana ya lo has dejado. Lo comparan con la pregunta esta de ¿cómo se come un elefante? Pues eso, bocado a bocado. La clave, insisten, son pequeños pasos, pero constantes. Y es que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Lo que subrayan estos textos es que el éxito financiero a largo plazo, el de verdad, no va tanto de la fuerza del primer empujón, sino de mantener el rumbo, la constancia, la dirección y el tiempo. Claro. De hecho, lo ligan a un estudio que mencionan sobre gente que pasó de pobre a rica. ¿Qué tenían en común? Pues visión a largo plazo, creían en eso de retrasar la gratificación y, ojo, usaban el interés compuesto. Pero no solo con pasta, ¿eh? No, no, también acumulando conocimiento, experiencia, paso a paso. Justo lo contrario, decían, de quienes acababan mal, que solían tener una visión muy de ahora mismo, de recompensa ya. ¡Ostras! Eso del interés compuesto aplicado al conocimiento. Me parece un ángulo súper interesante, la verdad. Y va muy en línea con lo otro que comentan de los logros modestos. Una idea de Raymond Aron, creo. Sí, Sueños grandes, vale, pero metas diarias que puedas cumplir sí o sí. El ejemplo del gimnasio, otra vez, mejor 20 minutos que sabes que vas a hacer que 1 hora que abandonas. claro, es que eso genera inercia positiva. Exacto. El autor este contaba que él lo aplicaba escuchando, no sé, 2 cintas de audio a la semana o yendo a 2 seminarios al año. Cosas asumibles. La clave es la acción, moverse. Aunque te equivoques, porque así aprendes, ¿no? Y evitas la parálisis esa. La parálisis por análisis. Sí, te quedas pensando, pensando y no haces nada. Justo eso. Y esta idea de constancia, de pequeños pasos, es, bueno, es fundamental para el siguiente gran tema, atender su propio negocio. Ajá. Argumentan que estamos como programados, por defecto, para que nuestro dinero enriquezca a otros. Al jefe, con el sueldo que ganamos trabajando para él, al gobierno, con los impuestos, a los bancos, con las hipotecas, los préstamos. Los intereses. Exacto. Y a otras empresas, con lo que gastamos. Entonces dicen, la columna de activos en nuestro balance personal, ese es nuestro verdadero negocio, el que tenemos que construir. Y para ilustrarlo, describen esos 3 patrones de flujo de efectivo, que seguro que a muchos les suenan, pero que aquí sirven para ver la diferencia, ¿no? Primero, el de los pobres. El ingreso entra y ¡zas! Directo a gastos. Luego, clase media, el ingreso va primero a pagar pasivos, la hipoteca, el coche, y lo que queda a gastos, que es lo que se considera normal, pero que estas fuentes ven como arriesgado hoy día. Sí, tiene su lógica. Y tercero, el de los ricos. En los activos, inversiones, negocios generan ingresos y esos ingresos son los que cubren los gastos. Y el objetivo claro es llegar a ese último patrón. Exacto. Y para conseguir ese cambio de patrón, que no es fácil, insiste mucho en que hace falta un cambio de mentalidad. El cambio de chip que decías antes. Ese es. Y mencionan herramientas curiosas, como el juego este Cash Flow. Parece que está diseñado justo para eso. Cuentan el caso de un banquero que, de tanto jugar, pues como que perdió el miedo a invertir. Anda. Sí, sí. Cambió su forma de gastar y empezó a interesarse de verdad por mover el dinero, por invertir. Pasó de pensar como empleado a pensar como inversor. Dicen que los juegos ayudan porque te implican entero, mental, emocional y físicamente. Aprendes haciendo, ¿sabes?
Qué curioso lo del juego, ¿eh? Como catalizador. Vale, entonces, para empezar a atender nuestro negocio, como dicen ellos, ¿qué pasos prácticos proponen? Porque hablar está bien, pero ¿por dónde empezamos? Pues mira, proponen dos cosas muy concretas. La primera, rellenar tu propio estado financiero personal. Lo básico. Básico, pero esencial, para saber dónde estás parado. Si no tienes mapa, pues difícil trazar una ruta, ¿no? Claro, lógico. ¿Y la segunda? La segunda es establecer metas financieras, pero realistas, ¿eh? Proponen tener dos tipos. Una a 5 años, como una guía, un faro a largo plazo, Vale. y otra mucho más concreta, a 12 meses, que sea como el primer escalón para llegar a la meta grande. Por ejemplo, pues, en 12 meses quiero reducir mi deuda X euros, o quiero conseguir generar Y euros al mes de ingresos pasivos. Entendido. Ingresos pasivos, los que no dependen de que estés ahí trabajando hora a hora. Eso es, los que vienen de tus activos. Vale, vale. O sea, pasos pequeños sí, pero con una dirección clara, ¿no? Marcada por esas metas. Exactamente. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de estas fuentes, yo diría que giran en torno a eso. Una mezcla de paciencia estratégica, los pasitos constantes, la visión larga, saber esperar, y un enfoque muy deliberado, muy consciente, en construir esa columna de activos propia. En lugar de solo gestionar el día a día, pagar facturas y ya está. Justo. En lugar de solo trabajar para otros o, peor, para pagar deudas. Se trata de construir tu propio motor financiero. Muy bien. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta exploración? Pues a mí me deja una pregunta flotando, la verdad, después de oír todo esto. Más allá de los grandes planes y las metas a 5 años, ¿cuál podría ser ese mínimo paso? Ese bocado de elefante, por pequeño que parezca, que podríamos dar hoy mismo para empezar a construir esa columna de activos en lugar de solo tapar agujeros. Buena pregunta para reflexionar. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.